Bueno, pues vamos a continuar en esta parte del propedéutico hablando sobre embriología, sobre este desarrollo de los organismos multicelulares. Entonces, vean, como se imaginarán o como ya sabrán, ¿no? por las sesiones anteriores que hemos tenido, todas las células de un organismo albergan el mismo material genético, es decir, todas las células, sin importar si son de riñón, si son de un hígado, si son de cerebro, todas albergan la misma información genética. Pero lo que hace diferente una célula de otra, lo que va a ser distinto un hepatocito de una nefrona o de una neurona, es los genes que van a expresar. Y esta expresión selectiva ocurre justamente durante el desarrollo embrional, de lo cual vamos a hablar durante esta sesión. Entonces, vean, en la imagen que les estoy poniendo, pueden ver cómo va a haber factores, ¿no? En este caso les pongo un factor de crecimiento que va a interactuar con un receptor. Se va a desencadenar toda una cascada de señalización que van a culminar, en el ejemplo que les pongo aquí, en favorecer la expresión de un gen, y esto puede estar relacionado con el crecimiento, con división celular en determinadas células. Entonces, lo que va a ir diferenciando que una célula se vaya diferenciando hacia una neurona o hacia una nefrona, van a ser todos estos mecanismos. Va a haber células que van a ser responsivas a ciertos factores, otras que no, y unas van a encender ciertos genes y otras no. Incluso, lo vamos a ver más adelante, pero a lo largo del desarrollo se van a aprender ciertos genes que una vez que la célula ya está diferenciada, esos genes se apagan. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en consideración. Entonces, esto que les digo de la expresión selectiva, de cómo en una célula se van a aprender unos genes y en otras no, está controlada por 4 procesos esenciales durante esta embriogénesis. Entonces, vean, el punto número 1 es la proliferación celular. Recuerden que yo voy a partir de un óvulo, ¿no? De esta célula haploide que va a ser fecundada por un espermatozoide. Va a haber todo un proceso, ¿no? De proliferación celular durante todo el desarrollo embrional, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de los procesos esenciales en el desarrollo embrional, ¿de acuerdo? La proliferación. Vamos a ver cómo de una célula yo voy a generar 2, 4, 8, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de estas células va a generar una especialización celular, ¿no? Que aquí en el Albert se los están poniendo de esta manera, ¿no? Como yo tengo un grupo de células y una va a ir generando cierto proceso de especialización, que aquí en la imagen se los indican como de una célula gris va a pasar a una célula roja y eso la va a hacer diferente de todas las otras células grises. ¿Sale? Entonces no solamente va a haber proliferación, sino que estas células se van a ir especializando. Incluso estas células se empiezan a comunicar entre ellas. Entonces hay múltiples interacciones celulares y procesos de comunicación autócrina, parácrina, donde les va a ir generando esta interacción celular entre las células que están proliferando, que se están especializando y a la par están interactuando entre ellas. Y no suficiente con esto, durante el desarrollo embrional ocurren muchos movimientos celulares, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo cómo se van generando capas, cómo estas capas se van diferenciando en los distintos tejidos. Entonces, todo esto ocurre de manera simultánea en el desarrollo embrional. Entonces, vean, esto es a lo que les hago referencia, ¿no? Las células en un embrión van proliferando, se van especializando, están interactuando entre sí y aparte están migrando de un lugar hacia otro, ¿no? Está ocurriendo todo un movimiento celular que va a generar los diferentes tipos celulares, tejidos, ¿no? Órganos, etc. Entonces esto es muy importante que lo tengan en mente. Vean, vamos a empezar desde el inicio, ¿no? Que ya más o menos lo platicamos, ¿no? Esto de la fertilización. Recuerden que durante la fertilización estamos hablando de células haploides, células que solo contienen la mitad de la información genética, que en este caso son el óvulo y el espermatozoide. Todas las demás células son células diploides, ¿no? Donde tengo doble carga genética. Estas células haploides
van a interactuar entre sí a lo largo de este complejo proceso denominado fertilización. Tal vez recuerden de sus clases de preparatoria que durante este proceso, ¿no? El ovocito, esta célula haploide deriva de un proceso de meiosis y está arrestado en una metafase 2, que se los indican aquí en la imagen. Si ustedes recuerdan de las sesiones de mitosis, cómo se ve el material genético en una metafase. Acuérdense que está alineado, o sea, se ve como esta franjita, ¿no? de material genético, y así es como se ven en estos óvulos que están saliendo del ovario, ¿sale? Entonces este óvulo maduro se va a fecundar y va a empezar a caminar a lo largo de todo el oviducto, y a la par van a estar ocurriendo estos procesos que hablamos en la diapositiva pasada. Van a empezar a proliferar, van a empezar a diferenciarse, a comunicarse entre ellas y a migrar de un lado hacia otro. El proceso no es tan rápido como tal vez se lo lleguen a imaginar. Pero bien, en las primeras etapas de la fecundación hay una primera división mitótica, luego se forman estas dos células, ¿no? Y la formación de estas dos células se necesitan aproximadamente un día y medio para que tú las llegues a observar. Después de esto ya pueden observar estas estructuras que son unas mórulas, ¿no? Estas mórulas, estos arreglos ya donde tú ves unas células un poquito más estructuradas. Ahorita vamos a enfocarnos un poco en esto de la mórula. Ya se observa los 3 días después de la fecundación. Y más o menos como entre el cuarto y el quinto día ya se observa esta conformación de blastocito, de lo cual vamos a hablar en las siguientes diapositivas, y vamos a platicar de cómo este blasto es capaz de implantarse en el endometrio, ¿no? Recuerden que el endometrio tiene que estar maduro, ¿no? Generalmente se ve como trilaminar, ¿no? Y este endometrio es el que generalmente, en el caso de que no ocurra una fecundación y no se implante este tipo de blastocistos, es el que se desprende durante cada menstruación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir hablando sobre esto de la mórula, la blástula y la gástrula, que son procesos importantes que identifiquen en esto de la embriología, ¿no? En el desarrollo embrional. Entonces, nuevamente tenemos el óvulo que va a ser fecundado por un espermatozoide. Recuerden que aquí estoy hablando de células haploides. El óvulo se va a fertilizar. Yo voy a tener una etapa de 2 células, 4 células. Después ya voy a observar esta mórula, que después voy a observar estas estructuras a manera de blástula. Las células van a empezar a migrar y voy a empezar a generar este proceso de gastrulación, ¿no? Donde deriva este nombre de la glástula, ¿no? Ahorita nuevamente vamos a darle referencia a cada uno de estos procesos. Entonces, vean, este blastocisto, que les digo se observa entre el cuarto día y quinto día en humanos post-fecundación, ya se observan como estas 3 partes, ¿no? Yo voy a tener esta cosa que se llama el embrioblasto, el trofoblasto y el blastocele. Este blastocele, que es como el centro, ¿no? del blastocisto, va a proveer de nutrientes al embrioblasto, ¿no? Que en esta imagen se los pintan en células azules, ¿sale? Y el trofoblasto, que es como la capa externa, es lo que va a permitir que este blastocisto se implante en el endometrio y se pueda continuar con el desarrollo embrional, ¿de acuerdo? Entonces, vean, una vez que ya se implanta la blástula en el endometrio, voy a comenzar con este proceso de gastrulación, ¿no? Entonces, nuevamente, se fertiliza el óvulo, tengo un estadio de 2 células, 4 células, 8 células, se genera la mórula y más o menos entre el cuarto y quinto día se generan estas estructuras de blástula. Esta blástula es la que ya se va a poder implantar, y una vez implantado ya se van a poder generar este proceso de gastrulación y yo voy a observar estas 3 capas que mencionábamos en la diapositiva pasada, ¿no? De hecho, se empieza a encontrar esta estructura que se le llama blastoporo. Ya podemos definir un endodermo, ¿no? Y un ectodermo en estas gástrulas, ¿no? Que ya están
implantadas en el endometrio, ¿de acuerdo? De hecho, en la reproducción asistida, ¿no? En estos procesos, tú puedes llegar a mantener un embrión hasta el proceso de la gástrula, ¿no? Y estos embriones, estas blástulas, son las que se implantan entre los 4 y 5 días post-fecundación en los mecanismos, ¿no? de reproducción asistida. Entonces, vean, es importante que estén conscientes que todos los animales comparten estas características anatómicas básicas, ¿sale? Y esto va a estar muy determinado con el plan corporal que tenemos los animales, ¿no? Les digo que una vez que se empieza a formar este proceso de gastrulación, se forman estas capas, ¿no? Yo voy a tener el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo también se va a empezar a formar la boca y el ano, ¿no? O sea, el embrión va a empezar a tener esta polaridad, ¿no? O sea, yo ya voy a poder más o menos ir ubicando lo que va a ser la parte ventral, ¿no? De la dorsal de este embrión, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante, ¿no? Voy a tener esta capa exterior, que es el ectodermo, ¿no? El endodermo, que va a conformar el tubo, y el mesodermo, que está entre estas dos partes, ¿no? Y aquí se los indican de colorcito, ¿no? O sea, si ven el ectodermo, esta capa externa, se los pintan en azul, el endodermo en amarillo, que es la que va a conformar el tubo donde va a estar la boca y el ano, y el mesodermo, que está justo entre estas dos capas. Es muy importante que identifiquen estas tres, el ectodermo, endodermo y mesodermo, porque a partir de aquí se va a formar los diferentes órganos y tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, vean, ¿cómo se va generando esto, no? ¿Cómo se va formando este plan corporal que les comento que ocurre en todos los animales? Y nuevamente recuerden estos procesos iniciales de los que hablamos en diapositivas anteriores, cómo estas células empiezan a migrar y empiezan a formar como esta invaginación en el embrión. Empiezan a migrar entre sí, se forma como les digo, este lado ventral, ¿no? Y nuevamente se forma este tubo por el endodermo, ¿no? Donde yo voy a tener la boca, ¿no? El ano, el mesodermo y el ectodermo, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, ahí en la imagen del libro, ¿no? Les indican de manera muy clara dónde va a estar la boca, ¿no? Cómo, a partir de qué célula se va a formar el esqueleto, ¿no? Y el tubo gástrico, ¿no? O este tubo del endodermo, ¿no? Donde yo voy a tener la boca y el ano. Entonces, nuevamente, vean qué complejo es este proceso donde las células no solo están proliferando, se están comunicando entre sí y están migrando de un lado al otro para formar estas diferentes estructuras embrionales de las cuales van a provenir los diferentes órganos y sistemas, ¿no? Entonces, nuevamente les pongo esta imagen, ¿no? Aquí ya está la gástrula. Acuérdense que la gástrula es cuando se empiezan a formar estas tres capas y yo ya voy a tener el ectodermo, mesodermo y el endodermo, ¿de acuerdo? Aquí ya les empiezo a platicar como a partir de qué capa vienen los diferentes órganos o tejidos, ¿no? Por ejemplo, del ectodermo viene la piel y viene todo el sistema nervioso. Del mesodermo, esta capa que está en medio, deriva todo lo que es músculo, esqueleto, riñones, todo el sistema reproductivo. Y del endodermo derivan todas las glándulas endocrinas, los pulmones, el tracto digestivo y el hígado, ¿de acuerdo? Entonces aquí, a manera de ejemplo, ¿no? Cómo con estos colores y esquemas pueden ver de dónde vienen los diferentes órganos y sistemas, ¿de acuerdo? Esto también no es nada más para hacerles un recordatorio, ¿no? Acuérdense, la gastrulación comienza cuando el embrión, cuando esta blástula se implanta en el endometrio, se forman estas tres capas, ¿no? El ectodermo, mesodermo y endodermo, y de ahí nuevamente continúan todos estos procesos iniciales que comentábamos, ¿no? Todo esto de proliferación, comunicación entre células, migración, diferenciación, ¿no? Se empiezan a expresar unos genes en unas, se apagan en otros,
Y de ahí yo voy a generar todo esto, ¿no? Por ejemplo, del ectodermo, toda la médula adrenal, ¿no? La piel, del mesodermo, riñones, el sistema reproductivo, huesos y cartílagos, músculos, ¿no? Del endodermo, ¿no? Del hígado, todo lo endocrino que comentábamos, ¿no? El tracto respiratorio, la vejiga, etcétera, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Hacer estas referencias, ¿no? De cómo a partir de estas 3 capas se van generando los diferentes órganos y tejidos. Y bueno, por esta ocasión es todo. En las siguientes sesiones ya empezaremos a hablar sobre la histología, ¿no? De estos tejidos ya diferenciados. Muchas gracias.